¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien gente, saludos. Muy bien señores, esperamos que se encuentren de lo mejor este día. Suscríbanse a nuestro canal, nos ayuda mucho. Denle like, compartan nuestro video si les gusta nuestra reacción. Y bueno Adán, en esta ocasión vamos a escuchar a unos compatriotas de Italia. Una banda que se llama Vision Divine. O Visión Divina. Visión Divina, formada desde 1998, que tocan power metal progresivo. Se escucha extremo, power metal progresivo. Que empezó como un proyecto solista del señor Olaf Thorsen, que tocaba en un grupo que se llamaba Labyrinth. ¿Y el que es guitarrista? Es guitarrista. Oh, y después se le unió Fabio Leone, el de Rhapsody. Hoy ahorita ya no, ya pues por cuestiones de trabajo, que no se pudo concentrar tanto en el grupo. Oh, perfecto. Entró uno nuevo que se llama Ivan Giannini, que cantaba en un grupo que se llama Derdian. Oh, perfecto. Entonces la canción que nos pidieron es pues la más nueva, salió el pasado 9 de diciembre, 8 de diciembre me parece. Tiene poquito señores, perfecto. Entonces como que la presentación del nuevo vocalista. Y la canción se llama Angel of Revenge. Oh, el ángel de la revancha, algo así. De la venganza más bien. De la venganza, se oye un poco mística el nombre de la banda, ¿no? Visión Divina. A ver si no es algo religioso, señores. Y digo, son italianos, ¿no? Son italianos, ahí cerquita del Vaticano. Pero bueno, si no, no hay problema, ¿no? Ahí tenemos ya la letra. Vamos a ver qué va diciendo la letra. No voy a hacer, les digo, algo muy, muy religioso por el nombre de la banda, el nombre del título. Pero no creo. Vamos a escuchar a Vision Divine, Visión Divina, señores. Ahí está, mira el logotipo. Mira ese baterista, yo sí lo conozco, ¿cómo no? El baterista creo que se llama Mike Terrana. Y bueno, fue uno de los... por allá del 2005, Adán. Uno de los que empezó a subir sus videos como de solos de batería a YouTube. Uno de los pioneros, de los que empezó a subir solos de batería a YouTube. Me acuerdo que estaba más peque. Y era de los pocos que podías ver, ¿no? Haciendo sus solos de batería. Había muchos, ¿no? Pero bueno. Fue uno de los que vi al principio, Mike Terrana. Y sí toca bastante bien el señor. Y ahí sigue, mira. Se escucha bien. Después de ese intro poderoso, lo hicieron muy sutil, ¿no? Su entrada de la voz. Al parecer ese es el cantante, ¿no? Parece porque que sí. No hay nadie cantando y están ellos tocando. Y ahí va llegando, ¿no? Ahí está, mira. Sí. Pues canta bien, Vientos. Me gusta esa parte más suave, ¿no? Más suavecita. Mike Terrana se la rifa. Órale, estuvo buena esa,
No, y al parecer los demás integrantes ya están maduros, ¿no? Ya, ya no se ven tan jovencitos. Digo, Mike Terrana sí ya es maduro, ¿no? Pero pues, toca fenomenal el señor todavía, la verdad. Y de hecho él siempre ha tocado como en estas bandas, ¿no? El Mike Terrana. ¿Qué tal? Donde debe de ser, señores. La voz bastante bien. Se oye poderosa, ¿no? No, bastante bien. Agudos. Digo, si en vivo los hace igual, pues qué potencia, ¿eh? Eso, mero. Ah, perfecto. El jam, ¿no? De guitarra, teclado. Órale. Vientos. Vaya todo lo que va, señores, ya para salir. ¿Ah? Muy final, un buen bombazo. Excelente, con Vision Divine. Están los créditos. Excelente, señores. ¿Cómo es que se llama la canción, Adán? Angel of Revenge. Angel of Revenge, señores, de Vision Divine. ¿Qué opinas, Adán? Está bastante bien. Aparte de lo técnico, que digo, son unos monstruos también. Sí, está muy bien hecho. Está bonita la canción. Siento que no, a pesar de que sí son bastante técnicos, siento que no abusan de eso. Eso es un punto clave, no se atascan. No son atascados. Me gustó mucho la parte en donde juegan la guitarra con el tecladista. Me recordó, ya lo habíamos dicho en otras ocasiones, ¿no? Que me recordó a Deep Purple. Cómo jugaban ahí también el guitarrista y el tecladista. Así es, no pecó de velocidad, ¿no? Como que se quedó en un punto preciso para no pasarse y como que se dejara de sentir ese sentimiento, ¿no? La voz también bastante bien, por lo menos aquí en esta versión. Los agudos que alcanza, sí suenan bastante bien. Así es. Me gusta mucho cómo suenan. El bajo también va acompañando bien, metiendo ahí varios detallitos. Hay que escucharlo. Sí, hay que poner atención. Y el baterista, pues el baterista soberbio, va ahí dándole con todo, y todo bien clarito y bien preciso. Así es. Muy bien el señor, ¿cómo es que se llama? Mike Terrana. Muy bien ese señor. Excelente, les digo que Mike Terrana lo veía ahí por 2005, señores, cuando apenas YouTube pues, empezaba a ser la plataforma principal de videos, porque en ese entonces había muchas, igual al mismo nivel que YouTube. Pero YouTube fue agarrando fuerza, bastante fuerza, señores. Y en ese entonces, pues uno se ponía a ver
cosillas, ¿no? Que las veías hasta en 140 píxeles, creo, 360, de que no había tanta calidad, por así decirlo. Entonces, les digo, uno de los pioneros en esos aspectos. Había muchos, pero yo llegué a ver a Mike Terrana por allá del 2005, 2006, solo de Mike Terrana, ¿no? Y te metías y sorprendente, no manches, ¿no? De los primeros solos que uno veía, así que podía uno estar repitiendo, ¿no? Repitiendo. Eso sí tenías buen internet, porque en ese entonces todavía era de cable de teléfono, línea, ¿no? telefónica. Línea telefónica, si bien te iba y nadie hablaba por teléfono, podías verlo sin interrupciones, señores. Si alguien hablaba, se cortaba. Pero si no, ni modo, tenías que esperar, y aparte esperar a que se descargara el video, porque no era así como ahorita, ¿no? Que ya al instante contratas un cierto paquete y tus 500 megas, y órale. No, en ese entonces era un sufrimiento, pero era muy divertido y entretenido ver a estos personajes. Les digo, Mike Terrana ya es clásico y sigue siendo buenísimo, Adán. No, sí, te digo que todo lo que hace suena con una claridad, una precisión, y me gusta mucho que, como les repito, son muy técnicos, pero no, como que no tienen esa necesidad, ¿no? De abusar y de demostrar que mira cómo toco de rápido. Así es. Sí lo hacen, pero pues muy cortas ocasiones. Y eso a mí me gusta, porque a veces ve uno a algunos músicos tocando y y híjole, se vuelve un poco denso el ambiente para mí. A las velocidades hiper extremas, ¿no? Digo, ya son gustos muy personales, como siempre se los comentamos. Y hay de todo, ¿no? Hay a quien sí le fascina que los solos sean hiper rápidos. Pero bueno, a gustos personales nos gusta un poquito más ese sentimiento, ese feeling, ese cuerpo, ¿no? Que provocan ciertas notas al estar un poquito más largas. Y ellos lo hacen. No se van al extremo. Y si el bajista pues va haciendo lo suyo. Creo que es el que va sosteniendo. El teclado igual, ahí van bien amarraditos. Mike Terrana mete arreglos bastante buenos donde deben de ser. Eso me gusta mucho de él, porque hace sus arreglos en lugares donde no invade a nadie. Eso me gustó mucho. Aparte de que es sutil. Mike Terrana es sutil porque también se ve, ¿no? Como cuando toca como sin esfuerzo, ¿no? Ya sabe, sus manos ya trabajan solas, señor. Ya, él nada más está respirando. Y es como te decía, ya todos se ven madurones, ¿no? Sí, ya se ve que están forjados en la música, no son unos improvisados. Así es. Y digo, los otros vocalistas los anteriores no los conocemos, salvo Fabio Leone, el de Rhapsody. Pero bueno, no sabíamos cómo cantaba aquí en Vision Divine, ¿no? Así es. Específicamente a mí me parece bastante bien, siento que sí embona muy bien con la música. Habría que escucharlo en vivo, porque esas notas altas que se avienta, señores, tan pesadas, no cualquiera. Sí, porque de hecho sí sorprende, ¿no? Bueno, nos sorprendimos porque la manera en que la subió. Sí, digo. Suena sorpresivo, pero sí, como dices, en vivo a lo mejor ya es otra cosa, ya en vivo ya es. En vivo es donde uno dice, sí, es todo lo que demostraron en su álbum y más, porque en vivo es el álbum y más, señores. Menos que el álbum no puede sonar, la verdad, porque si no, pues uno se queda chino. Yo pensé que en vivo así iban. Hay veces que uno va a un concierto esperando encontrar los detalles que escuchas en una canción de estudio. Y en vivo ya no los escuchas y dices, jule, yo me quedé esperando que hicieran esto o aquello. Así y no lo hicieron. Todo se escucha bastante claro. Como les digo, el bajo hay que ponerle atención, pero ahí está y sí se nota y mete varias cositas que están interesantes. La letra, pues es letra de power metal, es una letra positiva, una letra de como aquí estoy para echarle ganas y reventar. Así es, yo siento que es una letra como motivacional, en el cual, ya lo dijo Adán, toda la fuerza, todo el power para salir adelante, ¿no? Yo en un momento dije, China va a sonar medio cristiano, religioso, por los nombres, ¿no? De la letra y del nombre de la banda, pero pues no, o por lo menos nosotros no lo captamos así. Si ustedes conocen
Vision Divine, ¿cuál es su ideología? Pues cuéntenos, porque es la primera vez que yo los escucho y me pareció buena banda, muy buena banda, Dan. Sí, igual a mí, insisto, este vocalista se acopla muy bien, toda la música está bastante bien, todo en su lugar, bien puesto, bien preciso, y pues bien Vision Divine. Excelente, ¿algo más que quieres agregar, Adán? Nada más. Bueno, señores, vámonos, fue Vision Divine. Recuérdame la canción, Adán. Angel of Revenge. Ahí está, para que quien quiera escucharla mucho mejor y con más atención, pues váyase al YouTube, búsquenla y ya nos cuentan qué les pareció, les gustó, no les gustó, saben la historia de Vision Divine, son religiosos, son los más blasfemos del mundo, son satánicos, no sabemos, señores, luego uno se lleva cada sorpresa, pero bueno, muchas gracias, señores, por vernos y escucharnos, les mandamos un abrazote, cuídense mucho, suscríbanse a nuestro canal, déjenos sus comentarios y consejillos, y vámonos, señores, los queremos, les mandamos un abrazote.